Amigos nuestros, muy buenos días. Soy Eduardo Mendoza Ayala, de Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto saludarles, ponerme a sus órdenes y tener la ocasión, esta vez, de compartir con ustedes el análisis sociopolítico y económico de México, los escenarios que vienen en el 2016. Estamos realizando esta transmisión que habíamos anunciado en vivo. Lamentablemente la empresa Telmex no cumplió con una serie de compromisos a los que se comprometió para tener la suficiente fuerza de salida para la señal, motivo por el cual hemos tenido que pregrabar esta sesión. Sin embargo, al mismo tiempo estaremos participando de manera física en Zumpango, en este esfuerzo de comunicación y de transmisión de información que estamos pretendiendo realizar a partir de este año para toda la militancia, los simpatizantes y todos aquellos líderes ciudadanos que son afines y que simpatizan con Movimiento Ciudadano. Así que, dicho esto, me da mucho gusto nuevamente ponerme a sus órdenes y vamos a iniciar de inmediato estos elementos de análisis para todos ustedes. La conferencia de actualización sociopolítica, los escenarios que vienen en el 2016. Vamos a revisar un poco el calendario electoral del 2016, el panorama económico, la inseguridad, que es un tema que indudablemente preocupa sobremanera a la sociedad mexicana en su conjunto. Después hay un tema, las deudas estatales y municipales, que también es un tema que poco se ha sabido, pero que ya empieza a preocupar por el manejo que se ha dado de los dineros públicos y que ha metido mucha presión en la administración pública. Y finalmente hablaremos de los perfiles a la candidatura presidencial de los diversos partidos políticos e incluso de los independientes. Con respecto al calendario electoral del 2016, tenemos que se habrá de celebrar 13 procesos en el país, 12 entidades van a cambiar gobernador, también 965 ayuntamientos van a ser renovados y 239 diputados locales de mayoría relativa también van a cambiar. De esto lo más peculiar o lo más interesante es que en la elección de Veracruz y de Puebla se definen gobernaturas que solamente durarán 2 años y muchos piensan que en esos 2 años un gobernador poco puede hacer y estoy completamente de acuerdo. Me parece que muchas de las peculiaridades político-electorales que siempre surgen en nuestro país se derivan precisamente de esos manejos que se dan. Ahora coincidieron porque tanto los congresos locales en Puebla y en Veracruz deseaban homologar sus elecciones con las federales en 2018. De manera que tuvieron que modificar sus constituciones y quedaron 2 años ahí colgados. Van a tener que juntar estas elecciones este año y elegir gobernadores que van a durar prácticamente un suspiro. Pero es parte de ese folclore en el que muchas veces todavía vivimos en México y que tenemos que ir cambiando. Y el rumbo económico, que lo veremos, cuáles son las características que tiene, la incertidumbre, el bajo precio del petróleo, la alta volatilidad del peso, se habla de que puede haber recorte presupuestal, a pesar de que las autoridades no lo han esbozado del todo, y algunos ajustes a programas y políticas públicas gubernamentales. Eso sí, el avión de 7,000 millones de pesos, ese no lo van a cancelar.
porque pues se necesita que el presidente ande paseando por todos lados de manera muy cómoda y con todo su séquito, pues lo que es lamentable, la verdad. Pero bueno, empieza el año electoral con una elección extraordinaria en Colima. Y en Colima, Movimiento Ciudadano participa a través de Locho Morán. Locho Morán es un líder natural allí en Colima. Él ya fue alcalde alguna ocasión hace algunos años y dejó una magnífica imagen, un gran prestigio, porque dejó las finanzas sanas, equilibradas, cosa que es inusual en política. En política casi siempre es un robadero espantoso, se llevan hasta lo que no y hay que el de atrás venga y resuelva la problemática. Y no es el caso de Locho Morán. Locho Morán, por eso se ha acreditado públicamente con los colimenses. Y él fue el candidato en la primera elección, el día 7 de junio del año pasado, y ahora repitió en esta ocasión y cada vez ha ido incrementando su popularidad, su prestigio y la cantidad de votos que Movimiento Ciudadano ha obtenido en esta elección. Es cierto, todavía hay que hacer mucho más trabajo porque Roma no se construye en un solo día y en Movimiento Ciudadano estamos perfectamente conscientes de que eligiendo buenos perfiles como el de Locho Morán, podemos ir creciendo y ser muy consistentes, muy propositivos, y nos estamos caracterizando por eso, frente a los partidos tradicionales, frente a los que siempre manipulan y manejan las mismas informaciones dolosas, de mala fe, encubridoras. Bueno, todo ese México tiene que ir puliéndose, y Movimiento Ciudadano está haciendo el trabajo de responsabilidad social que tiene que hacer. Por eso, Locho Morán tuvo una gran aceptación y contrastó definitivamente con los candidatos que el PRI y el PAN pusieron. La verdad es que nos da mucho gusto el factor de identificar nuevos liderazgos como el de Locho Morán, nos fortalecen, como ocurrió en el caso de Jalisco, cuando Enrique Alfaro se convirtió realmente en un imán, gracias a su liderazgo político, social, pues pudo influir. Y este es un factor también que nosotros hemos analizado en Movimiento Ciudadano. Ya las repercusiones positivas de tener buenas administraciones públicas, transparentes, abiertas, amigables, donde la gente siente que no se está ocultando nada. Bueno, eso es para nosotros motivo de satisfacción, porque los ciudadanos van entendiendo y comprendiendo que las cosas van cambiando. Y entonces en Colima tuvimos oportunidad de estar por allá, en lo personal, y muchos de nuestros dirigentes y legisladores locales, regidores, estuvieron apoyando la causa de Movimiento Ciudadano allá en Colima, y nos percatamos perfectamente que había ya en el ambiente un deseo de cambio similar al que ocurrió en Jalisco y que nos llevó a tener las principales ciudades administrándolas ahora de manera efectiva. Repito, hay que hacer un mayor trabajo, indudablemente, pero estamos muy satisfechos por los avances. Si nosotros seguimos, ahora somos tercera fuerza política en Colima, como lo estamos siendo ya en Baja California, como lo estamos siendo ya en Tamaulipas, en muchos puntos del país, estamos haciendo un trabajo serio, formal, profesional, como merece el ciudadano, reconocer a los que trabajan en política, a los que trabajan, no a los que
manipulan, chantajean, y de eso ya estamos hartos los ciudadanos. Por eso, la verdad es que el trabajo del Ocho Morán en Colima fue extraordinario. Un hombre sencillo, amigable, está a la mano. Eso ayudó mucho para que la gente pudiera aceptar su trabajo. El contacto directo con la ciudadanía fue fabuloso. De verdad que estamos muy agradecidos con los colimenses y sabemos que tenemos que seguir haciendo mayor trabajo, mayores esfuerzos para que las cosas puedan evolucionar rumbo a otras entidades. Así pasó con Enrique Alfaro, que decíamos se convirtió en un imán y en una fuerza regional donde pues ya estamos realmente abriendo el espectro muy positivamente. Así que entonces el domingo 5 de junio se van a celebrar 13 elecciones y las entidades que van a participar en esto son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Y en todas, excepto en Puebla, no hay elección de ayuntamientos, ni diputaciones de mayoría relativa, ni de representación proporcional. Exclusivamente es la elección para gobernador. Decíamos hace rato que en el caso de Veracruz y de Puebla, pues se definirán gobernadores de solamente 2 años. Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI nacional, ha dicho que no está dispuesto a perder ni una sola plaza bajo ninguna circunstancia. Y bueno, pues ya sabemos cómo se las gastan estos señores, esta institución que, aunque huele a rancio, pues se aprovecha todavía la necesidad de mejorar la cultura política del ciudadano y todavía encuentran muchas artimañas para continuar moviendo el pandero a su antojo. La verdad es que vamos a ver, acaba de haber algunas expresiones de Manlio Fabio Beltrones justamente ayer viernes, que decía él que no va a permitir que la inmoralidad y los que se introduzcan mafias dentro del PRI. Bueno, esa movió miles de carcajadas esas expresiones, como si no supiéramos cuál es el ambiente en el que se debaten internamente. Pero bueno, pues hay que estar preparados para todo. Decíamos, Puebla y Veracruz cambian gobernadores, y en el caso del PRI Verde hay un Yunes que van a postular, que no es Miguel Ángel Yunes, sino es Héctor Núñez, si no mal recuerdo, aquí en la imagen que tenemos ante todos ustedes, y aquí está el otro Yunes, el primo de él. El PAN y el PRD hacen alianza y van a postular a este personaje que también ha sido suficientemente polémico en su entidad de natal Veracruz. Pero bueno, esos son las cartas de presentación de ambas alianzas, que francamente, repito, cuando ya la sociedad escucha más de lo mismo, ya francamente hay un hastío y se necesita airear el ambiente. Y esto es lo que Movimiento Ciudadano está buscando. Estas decisiones cupulares y raras y extrañas pues hicieron que el ex senador de la República, Juan Buenotorio, pues renunciara a su deseo, a su interés de ser candidato a gobernador. Ahora amenaza o dice que quiere ser candidato independiente a la gubernatura de Veracruz. Vamos a ver si eso
llega a ocurrir. Pero bueno, todo esto precisamente ha hecho que Movimiento Ciudadano se vea beneficiado con la postulación de un auténtico líder, un líder social de probidad garantizada como es Armando de la Luz. Armando de la Luz garantiza un contacto directo, cercano, es una persona que ha estado constantemente pendiente de las necesidades de los ciudadanos, y en esta ocasión Movimiento Ciudadano lo postula como candidato a gobernador de Veracruz. Sabemos que va a hacer un trabajo extraordinario en campaña y tenemos amplias posibilidades de dar la lucha como la hemos estado dando en las diversas entidades del país desde el 2012, porque aquí hay un dato relevante que me gustaría compartir con ustedes. Movimiento Ciudadano ha decidido ir solo, no hacer alianzas, y esto ha beneficiado sustancialmente el trabajo político que hemos estado haciendo. En el caso de Veracruz hay un poder de influencia que es la administración que encabeza en Cholula, Puebla, José Juan Espinosa. José Juan Espinosa es un presidente municipal que ha estado trabajando con mucha seriedad, mucho profesionalismo, y nos parece pues que ese es un poder de influencia extraordinario que nos ayuda mucho a que en Veracruz pues se refleje esa ejemplar administración pública que estamos teniendo. Nos estamos diferenciando en todo el país precisamente porque nuestros gobiernos están haciendo lo que tienen que hacer: ser abiertos, transparentes, con capacidad de servicio. Tenemos todo ese concepto de servirle al público y creemos que esto nos va a ayudar. Revisamos entonces las entidades con las elecciones, que van a ser, como ya dijimos, 13 elecciones. En Tamaulipas tenemos también un magnífico líder que es Gustavo Cárdenas Monroy. Él es actualmente diputado federal y es un hombre que ha participado y que tiene un gran trayecto político. Ha tenido ya cargos de elección popular, es muy bien aceptado en Tamaulipas y probablemente pudiera ser uno de nuestras cartas fuertes a jugar ahí en Tamaulipas para ser el candidato a gobernador. Vamos a ver. También existe desde luego un gran sentido de responsabilidad por cumplir las tareas que han sido asignados por parte de la sociedad mexicana, del ciudadano que ha votado en las urnas y han encargado. Pero bueno, vamos a trabajar exactamente con Gustavo Cárdenas y probablemente él pueda ser uno de los que más compita y que tenga un gran perfil que apoye Movimiento Ciudadano. Vamos ahora al rumbo económico del país. Pues se acuerdan ustedes de la campaña de Enrique Peña Nieto, donde decía que se comprometía a que iba a crecer México un 5% en promedio cada año. Bueno, pues yo creo que va a terminar este sexenio y los mexicanos seguiremos esperando a que haya los crecimientos prometidos. La verdad es que independientemente de los factores internacionales y muchas explicaciones que se puedan dar al respecto, lo cierto es que también hay mucha ineficiencia interna y necesitamos
pues más que explicaciones, actos que realmente nos lleven a pensar que los que están bajo la responsabilidad de conducir la administración y la economía en nuestro país lo están haciendo bien. Y hasta ahora, créanme, hay muchas dudas, al menos hay mucha inquietud. Enrique Peña Nieto recibe este país con $1 a 13 pesos en promedio, hoy está ya a 18 pesos y solamente van 3 años de gobierno, la mitad, y a la mitad, evidentemente, pues sí hay signos de preocupación y de alerta entre los ciudadanos que pues están viendo cómo la calidad de vida se va deteriorando peligrosamente, y los contrastes socioeconómicos que hay en nuestro país son cada vez más intensos, más difíciles, muy complejos, y tenemos que trabajar mucho juntos en este sentido. Las remesas se han convertido en una tablita de salvación. Hoy resulta que los dólares que ingresan a México pues son propiamente los que los trabajadores migrantes hacen ingresar a México. Y bueno, esta falta de poder adquisitivo que se da en nuestro país, derivado de la falta de empleos y de que estamos con una economía muy chata, pues han hecho que personajes como el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se anote rápidamente, y desde hace algunos meses ha estado manejando la idea de modificar el salario mínimo, de aumentarlo. A esas voces de él siguieron también las de Javier Lozano y las de Ricardo Anaya del PAN, que también le entraron a la declaracionitis aguda, tratando de sacar raja y capital político de un tema como es los salarios mínimos. La verdad es que los salarios mínimos son prácticamente hoy ya nada más un pequeño marco de referencia. Y decíamos, los principales ingresos hoy en México pues son las remesas. Las remesas han llegado a tener cerca de 25,000 millones de dólares al año. Turismo ha estado sobre unos 15,000 millones de dólares, y el petróleo ha bajado ya hasta niveles de 12,000 millones de dólares. Ya es el tercer factor de ingreso en México. Y aquí está una gráfica que compartimos con ustedes, en donde en los últimos 8 años los envíos de los connacionales al país pues no han sido capaces quizá de marcar una tendencia, pero ya muestran una recuperación, y vemos que en el 2015 se ingresaron ya 25,000 millones de dólares de nuestros paisanos, sobre todo en los Estados Unidos. Imaginemos pues, si no hubiera remesas, ¿qué sería de este país? Y los empleos que están en el extranjero están salvando a la economía. Es increíble cómo hay milagros inesperados en la administración pública y en la economía mexicana. El turismo también es otra de la segunda, se ha convertido en la segunda fuente de ingresos. Cada vez más personas en el mundo desean visitar nuestro país, y desde luego los recursos petroleros, que hoy están muy a la baja. Es increíble pensar que hace algunos años el petróleo, que se había pronosticado con hasta una cantidad de $100 por barril, hoy esté casi a la 10ª parte, porque los pronósticos son que el petróleo propiamente baje hasta cerca de su precio original en la década de los 70s y 80s, que fue $10. De manera que si eso llega a ocurrir, pues evidentemente el trabajo
de extracción petrolera se va a ver frenado, porque extraer el petróleo tiene, según los cálculos que Pemex misma ha difundido, es de $12 cuesta sacar un barril de petróleo, y si el barril de petróleo está cotizado debajo de los $12, probablemente pues ya no sea negocio, y las empresas que estaban dispuestas a invertir en materia petrolera van a detenerse unos momentos para revisar y esperar mejores tiempos para poder invertir. No es fácil, pues, el panorama en materia del petróleo, pero ojalá que podamos trabajar reforzando sobre todo el mercado interno. Calentar la economía de manera interna es una de las opciones que tenemos. Sin embargo, muchos analistas nos preguntamos por qué razón la autoridad no quiere atreverse a recalentar la economía interna para que surjan más empleos. La verdad es que seguramente está muy atada las decisiones gubernamentales a los intereses internacionales y no se atreven o no quieren hacerlo. De manera que ahí está el reto con el tema de la gasolina y sus derivados. De la devaluación, pues ya decíamos, el precio del dólar era 13 pesos cuando empieza el sexenio y ahora está rondando los 18. Hay quienes pronostican que en este mismo año llegará a 22 pesos por dólar y que pues así terminará el sexenio. Pues podrá haber muchos argumentos, que si la baja productividad en China, que si las tasas de interés en los Estados Unidos por parte del Banco de la Reserva Federal, pero la verdad es que es un hecho que un país que no es productivo, pues lamentablemente se ve forzado a devaluar el precio de su moneda. Y esa es una regla constante que todos, economistas y no economistas, sabemos. De manera que lo que tenemos que hacer es precisamente darle mayor vigor a la economía mexicana, cosa que no se ha hecho internamente. Y pues sí, ha habido algo de inversión extranjera no todavía en los flujos que uno quisiera, porque hay temas como el de la seguridad que hacen pues prever y vuelven precavidos a aquellos que quieren invertir en México. Todavía somos atractivos para los inversionistas porque la mano de obra es muy barata. Las condiciones para operar las empresas en México son mucho más fáciles que en otras regiones o zonas del mundo, y por eso seguimos siendo atractivos, porque cobramos poco en materia de operarios, y esto hace que todavía rinda frente a otras economías emergentes. Pero no podemos basar el desarrollo solamente en que nuestra mano de obra sea barata. Necesitamos que realmente nos paguen mucho mejor, y eso significa también que debemos de tener obreros, empleados mejor preparados, más preparados para la competencia abierta que la globalización impone. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. También hubo la aprehensión del Chapo como un tema que le permitió de alguna manera cierta oxigenación al gobierno de la República. También el caso de Moreira, Humberto Moreira, que fue preso en España, mejor en España que en México. Es increíble cómo la justicia aquí es muy selectiva, profundamente selectiva. El Estado de Derecho propiamente no existe en México,
y solamente para mis cuates les ayudamos y solamente para los enemigos hay que estarlos presionando. Es increíble cómo todavía en pleno siglo XXI se dan estos casos patéticos. Después ya fue liberado por falta de pruebas, según valoró el juez, y bueno, sigue libre y campante Humberto Moreira, que de alguna manera se mete con muchos más personajes siniestros que ha tenido la política en los años recientes en nuestro país. Arturo Montiel, que también se despachó con la cuchara grande y nadie le dijo nada. Ahí está también Moreira. Y bueno, pues ¿qué podemos decir realmente? Este tema de la corrupción pues seguirá flotando en el ambiente, la falta de Estado de Derecho. Decía en estos días Peña Nieto que hay que quitar el derrotismo. Bueno, es muy fácil decir el derrotismo desde la posición tan cómoda y flexible que hay en su gobierno, pero la verdad es que necesitamos también mayor seriedad de parte de quienes trabajan en la política mexicana. El tema de la inseguridad, decíamos, es otro de los temas que más preocupan al mexicano. Miren, aquí hay una gráfica de los muchos estudios que se han generado. Este es del Instituto Mexicano de la Competitividad, que revisó cuál es el estatus, estado por estado de la República, y los tiene divididos en 4 sectores, como podemos apreciar en esta gráfica. El primero, hay 7 entidades donde la afectación de la delincuencia es todavía moderada. Después hay otro sector de estados, entidades que tienen una afectación media. Después empiezan las que tienen afectación grave y finalmente las que están en rojo, que son la afectación severa. Y bueno, las menos dañadas con la violencia social, con la delincuencia organizada, son Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, Campeche, Baja California Sur, Hidalgo y Yucatán. Después empiezan a haber ciertas afectaciones, asaltos a mano armada, robos de automóvil, secuestros en Puebla, Chiapas, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz. Inmediatamente aparecen ya como afectadas gravemente entidades como el Distrito Federal, Tabasco, Jalisco, Guanajuato, Colima, Coahuila, Baja California, Quintana Roo, inclusive Colima, que antes era bastante tranquila, pues ya con la experiencia de campaña que hemos tenido, sí nos hemos percatado que se ha ido deteriorando en algunos puntos de ese estado los niveles de seguridad. Y bueno, hay pues ahí muchas preguntas sin respuestas que hay relacionados con precisamente con algunas vendetas que se han generado en el caso específico de Colima, donde a lo mejor se dice que se ha dispuesto de dineros de la Universidad de Colima para otros fines, y esto ha afectado las pensiones y jubilaciones de los empleados allá en la Casa Universitaria de Colima. Pero bueno, y finalmente, en el caso de los más complicados, en las entidades más complicadas, tenemos Durango, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Morelos y Guerrero, que es hoy en día la entidad
calificada como más violenta. De hecho, en estos días hemos escuchado que Acapulco es la ciudad más peligrosa de todo el mundo. Qué deshonroso privilegio y clasificación, pero así es. Y pues la verdad, qué lamentable que esto pues llegue a ocurrir, pero se deriva precisamente de cómo se han ido heredando las cosas en materia de seguridad en México. Tenemos otra gráfica que son precisamente la cantidad de homicidios dolosos a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y tenemos 65,209 homicidios dolosos a lo largo de estos 3 años de gobierno, que además alcanza prácticamente la misma cantidad de personas que murieron durante el sexenio de Felipe Calderón. Y aquí en tan solo 3 años hay 65,209 muertos. La entidad que más tiene fallecidos, ¿cuál creen ustedes que es? Bueno, pues el Estado de México, el estado del que proviene Enrique Peña Nieto, del que tiene el amigo Erubiel, ¿verdad? Bueno, pues es el estado con mayor número de crímenes. Y pues por ahí aparecen también Chihuahua con 5,176 homicidios, 6,040 en Guerrero, que también tiene una cifra muy elevada, 3,629 en Michoacán, en Jalisco 3,946 al año, y sorprende también el caso de Sinaloa con 3,514 fallecidos. El dato relevante aquí es que los homicidios han crecido al tiempo que el secuestro se ha reducido. ¿Qué es lo que esto significaría en términos concretos? Que cada vez el rencor social es mayor y que pues los escrúpulos para robar, para hacer daño, ya no existen. De manera que estamos en un dilema terrible. Necesitamos con urgencia trabajar en la revalorización en las escuelas, con muchos programas distintos, diferentes. Necesitamos hacer verdaderamente un cambio de fondo en los contenidos educativos y no nada más hacer transformaciones como ha sido el tenor en este sexenio de las reformas educativas. La reforma educativa ha sido una reforma laboral dentro de la educación, pero no se ha significado realmente por ir a los contenidos, por cambiar los conceptos y por ir a fondo para que preparemos a las nuevas generaciones en valores distintos y diferentes. Y hoy, bueno, pues estamos transitando lamentablemente por estos elementos que no nos favorece. Así que, pues, este es parte de esos retos que tenemos hoy en día como sociedad. Y estamos aquí tratando de resolver un problema técnico con las imágenes que tenemos preparadas para ustedes. Muy bien, pues estábamos precisamente hablando de este ambiente de inseguridad que se vive en prácticamente todo el país, motivo por el cual se ha establecido ya la idea de tener un mando único. Recientemente en Toluca, en la ciudad de Toluca, se reunieron los 32 gobernadores
de las entidades del país con la idea de establecer un mando estatal único también, que se maneja precisamente en forma similar a la tendencia de establecer el mando único. Y aquí votó un dato relevante, interesante. Graco Ramírez estableció el mando estatal único y tomó el control de las policías de los municipios en Morelos, cosa que no le gustó a Cuauhtémoc Blanco, y este hombre seguramente, pensamos, ya tenía apalabrado a quien se iba a hacer cargo de la parte de seguridad pública y cumplir así compromisos que le permitieron llegar a la alcaldía de Cuernavaca, y esto le afectó, evidentemente, vio afectada severamente esa relación o lo que ya él había planteado en un momento determinado. Se generó un sainete que hay que decir, es importante señalarlo, que este mando único y el mando también de los estatales que se quiere establecer, pues invade también facultades del municipio libre, y eso sí hay que reconocerlo. Pero las experiencias han demostrado también que en muchos casos los alcaldes no hacen bien el trabajo en materia de seguridad pública y tienen que echar mano de otras policías como superiores, como las estatales, o inclusive en algunos casos se ha pedido la intervención del ejército, que no está tampoco tan preparado para temas tan locales. Tiene otra preparación distinta y tenemos pues que trabajar pues a fondo en el campo de la seguridad para que haya una corresponsabilidad de funciones, un compromiso mutuo. Pero miren ustedes, ¿cómo puede haber ese compromiso cuando se ha llegado a saber, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, se establece el mando único y al rato sucede y se filtra que ese apoyo que se les está dando a los municipios en esa entidad por parte del ejército, pues resulta que también se los cobran a los alcaldes? Imaginemos de qué se trata. Si ya se supone que hay un presupuesto, no tiene por qué haber ese tipo de cosas que ocurren, que no se saben o poco se sabe, pero no puede haber un concepto de hacer negocio, de comercializar con la seguridad pública a través de quienes están interviniendo para hacer las cosas mejor. Entonces, ese es un caso que en Tamaulipas se dio y se ha estado dando, pero también ocurre en otras entidades, hombre. Si no nos hagamos, esto es una realidad terrible de corrupción que se da, porque pues lejos de que haya vocación de servicio, pues lo que hay es una vocación para servirse. Tenemos que ir avanzando más en esos conceptos de ética. De manera que es correcto el planteamiento de tener un mando único, un mando estatal único, pero también tiene que haber una preparación, debe haber una capacitación, debe haber un trabajo de alta coordinación, porque si no, pues los afectados van a seguir siendo los ciudadanos. Y en ese sentido, quiero decirles que hay ya en algunas entidades del país y en algunos congresos la idea de que ha estado permeando de descontar una parte del predial por la inseguridad. La autoridad tiene la obligación de garantizar, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la obligación de garantizar la seguridad del ciudadano. Si el ciudadano se ve afectado por la delincuencia, es realmente culpa de la administración pública que no está haciendo bien su trabajo, y entonces vamos a tener que quitarle un porcentaje. Ya estamos trabajando mucho en ese campo, ya hay planteamientos
iniciativas de ley metidas en el Estado de México. Durango ya la está manejando, en otras entidades del país también, en Puebla ya por ahí están algunos regidores que ya están interesados y ya esto ha ido permeando. Ojalá que podamos de alguna manera ir contribuyendo a mejorar el ambiente. ¿Qué ha pasado con lo de Ayotzinapa? Bueno, pues este es también un reflejo de la decadencia de seguridad y de las feas y malas relaciones que las autoridades municipales tienen, solapadas por los gobiernos de los estados, y los gobiernos de los estados que también pues son solapados, muchos de ellos, por la federación, por el gobierno federal. Es una cadenita de complicidades, de errores, voluntarios, involuntarios. Lo cierto es que pues nos preocupa mucho como analistas y como ciudadanos ver que un tema como el de Ayotzinapa todavía no puede ser resuelto y que lejos de eso, cada vez como si fuera novela, cada semana hay nuevos protagonistas, nuevas teorías, nuevos estambres que se juntan a la madeja y que pues van como cubriendo algo que ahí en el centro está podrido y que nadie quiere ver. Lo último que sabemos es que han arrestado han aprendido a 3 nuevos actores que asumen y dicen que ellos fueron los que quemaron a estas personas y que bueno, pues finalmente de alguna manera pues vamos a ver si esos testimonios no están preparados y confrontados con lo que el trabajo que los expertos internacionalistas han efectuado en México. Es muy triste y lamentable pues que esto siga ocurriendo y que no lleguemos a la verdad. Este caso se ha convertido en una auténtica piedra de zapato para el régimen en turno y mientras no se aclare perfectamente qué es lo que pasó, pues ese va a ser un estigma que va a ser heredado inclusive a futuro en las siguientes administraciones. Aquí en este cuadro podemos encontrar algunos alcaldes que han sido pues indiciados y condenados, hechos presos, detenidos. Sus procesos están todavía, algunos de ellos, continuándose. Pero bueno, pues hay lo mismo Michoacán, Guerrero, Chiapas, que pues en donde hemos encontrado pues muchos de estos alcaldes que no se han comportado a la altura que los ciudadanos merecen. Pero por eso, bueno, pues hay que hacer un mayor trabajo. La sociedad tiene que definir muy bien, hacer una capacidad de análisis mayor para exigir que los partidos que postulan candidatos verdaderamente tengan el perfil que les garantice a ellos tranquilidad en todos sentidos. Y también pues algo que Movimiento Ciudadano ha propuesto es la revocación de mandato. Si a la mitad de un periodo gubernamental, llámese municipio, llámese gobierno estatal o aún federal, si a la mitad del camino la gente percibe que no se está haciendo un buen trabajo, pues órale, quitémoslo, renovémoslo antes de que haga más daño. Más vale un grito a tiempo y no las consecuencias que hemos visto con las actuaciones terribles de muchos funcionarios públicos en México. De ahí que el índice de la percepción de la corrupción en 2015 dentro de países de la OCDE, pues tristemente nos lleva a estar en ese último lugar. Estamos en el lugar 34 de 34 naciones que forman parte de la OCDE. Otro deshonroso prestigio. Es de veras increíble y lamentable
que el tema de la corrupción siga siendo el patrón de conducta en el servicio público y que además no haya sanciones ejemplares efectivas para que al menos quienes intenten transgredir las leyes lo piensen dos veces. Ya lo hemos visto, pues el Chapo se ha burlado cuántas ocasiones de las instituciones y cuántos de los gobernadores pillos que se han llevado, pero a caudales, todo el dinero del presupuesto. Bueno, el caso de Chihuahua, que se sabe que hay 66 millones que se destinaron para crear un banco, imaginemos nada más, y no ha ocurrido nada. Supuestamente están las investigaciones, pero aquí es verdaderamente indigno para los ciudadanos mexicanos que esto ocurra. Ojalá de verdad tomemos conciencia y hagamos un trabajo serio, formal, como lo está haciendo Movimiento Ciudadano en este sentido. Así que vamos aparejado a ver las gigantescas deudas estatales. Fíjense nada más que este es otro tema. ¿Cómo crece la deuda pública de las entidades? Miren, de 1993 a 2015 el crecimiento fue espantoso, estratosférico. 343% creció en ese periodo la deuda pública de los gobiernos federal, estatal y municipales. De ese monto de deuda que estamos aquí presentando, 550,000 millones de pesos, el 89% estuvo adquirida por el gobierno federal y los estatales, y solo el 11% por los ayuntamientos, pero los ayuntamientos también tienen proporcionalmente tienen una gran cantidad de dinero. ¿Cuáles son las entidades con mayor monto de deuda? El Distrito Federal con 66,000 millones de pesos, Nuevo León con 56,000 millones, Chihuahua con 41,300 millones, Veracruz 37,500 millones, Coahuila 36,700 millones y el Estado de México 32,900 millones de pesos. Son las 6 entidades con mayor monto de deuda. Estos datos, aclaro, hay que verlos con muchas reservas porque es lo que digamos que es la verdad oficial o la verdad histórica. Pero hay otra verdad, no por pocos sabidas, investigaciones paralelas y que algunos de los gobiernos estatales mandan a pasivos algunas de sus deudas para que no aparezcan montos mayores, pero si juntamos esos pasivos a deudas a proveedores junto con lo que las entidades deben, pues entonces estos crecen más. Yo les puedo decir, por ejemplo, acabo de terminar de leer un libro sobre el proceso electoral en Nuevo León, donde ganó el Bronco, Jaime Rodríguez, y ahí se manifiesta en este libro expresiones de los propios candidatos, donde se establece que en Nuevo León la deuda ronda ya los 100,000 millones de pesos. En el DF, pues sabemos que no son esos 66,000 millones, que son muchísimos más, evidentemente. Y así podemos ir siguiendo. Coahuila, pues ya ahora con este tongo que se armó con lo de el exgobernador Moreira, pues sabemos que ya no solo fueron los 36,700 millones con los que se heredó la administración pública en ese estado, que esta ya ha crecido a niveles relacionados con 80,000 millones de pesos. Y el Estado de México, bueno, yo soy mexiquense, he vivido muchísimo tiempo en esta entidad y evidentemente, pues cuando me dicen que hay 32,900 millones de pesos, pues eso que se los crea la abuelita de Batman, porque es mucho mayor la cantidad de recursos que se han dilapidado, que se han generado. Y bueno, pues son ahí focos preventivos, porque esto finalmente
pues llevó a hacer en su momento, pues de escándalo. Miren, ¿por qué las deudas estatales han crecido? Bueno, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando tuvimos grandes recursos petroleros y bien vendidos, mucha de este recurso se destinó a los gobiernos estatales, pero no se les etiquetó, se les dio manos libres. Y entonces ellos, al tener manos libres de parte del gobierno federal, pues sabían que no tenían necesidad de comprobar estos recursos. Es anecdótico, por ejemplo, algunas expresiones del exgobernador del PRD de Michoacán. Me voy a recordar ahora su nombre y apellido, pero este hombre le preguntaron que por qué no daba cuentas de 21,000 millones de pesos que había dejado endeudado a Michoacán. Leonel Godoy. Leonel Godoy estaba tan presionado por los medios que un buen día reparó y dijo: miren, es cierto, yo dispuse de ese dinero, pero lo dispuse porque yo no tenía obligación de comprobarlo, y si no, que le pregunten a todos los demás gobernadores. Después de eso ya nadie dijo nada. ¿Qué pasó? Bueno, que así fue. Erróneamente se les dio a los gobernadores los excedentes de la venta petrolera, y todos ellos lo único que hicieron fue pues invertirlos no en obras de infraestructura, no en temas que realmente le lucieran a la sociedad, sino para el autoelogio. Desarrollaron esquemas de comunicación política, de promoción personal, para lograr aspirar a hacer candidaturas, en fin, todo con la laxitud que el teórico Estado de Derecho que tenemos en nuestro país hay. De manera que, gran error de Felipe Calderón en su momento. La CONCAMIN también ha establecido un análisis de los pasivos que hay con los proveedores, y han hablado de un monto de 124,000 millones de pesos que adeudan los gobiernos estatales y municipales en México a distintos proveedores que evidentemente están impactando en la baja de la productividad. ¿Y saben qué significa esto? Bueno, recordemos el monto más o menos que Hacienda recortó al gasto público fue de 123,000 millones de pesos. O sea que el recorte presupuestal de Hacienda del año 2015 es el equivalente a lo que deben los gobiernos estatales y gobiernos municipales a distintos proveedores. ¿Cómo podemos diseñar una nación vigorosa, con deseos de crecer, con certidumbre, si la administración pública se está dedicando verdaderamente a destruir a los factores de la producción? Meditemos profundamente sobre este contexto. No podemos seguir en la impunidad para que se deteriore la calidad de vida cada vez más de los mexicanos. Pensemos que podemos hacer mucho si somos más supervisores del trabajo público. Y no se trata de involucrarse en partidos políticos, se trata de actuar auténticamente como ciudadano y vigilar que la conducta de quienes nos representan desde un ayuntamiento sea la adecuada, y presionarlos para que no hagan cosas distintas a las que nosotros estamos queriendo que se hagan.
Vamos al tema también de los perfiles a la candidatura presidencial. Bueno, pues en medio de todo este mar de retos que tiene nuestra nación, los perfiles presidenciales que han destacado en cada una de las instituciones, bueno, pues son, mire, en el PRI, desde luego se habla de Osorio Chong, de Luis Videgaray, de Aurelio Nuño y Manlio Fabio Beltrones. En el PAN, de Gustavo Madero, de Rafael Moreno Valle, de Ricardo Anaya y de Margarita Zavala. Morena, pues evidentemente es Andrés Manuel López Obrador el que apunta a ser el candidato presidencial. En Movimiento Ciudadano las cartas de la baraja son bastantes. Está Enrique Alfaro, el actual alcalde de Guadalajara, Marcelo Ebrard, que bueno, pues ahorita ha tenido que estar de bajo perfil por tantas presiones a las que se ha visto sometido por el tema de la línea 12 del metro, que es de alguna manera se asume que es una factura que le están cobrando porque argumentan que él filtró el tema de la Casa Blanca y ese pecado pues no se lo van a perdonar nunca en Los Pinos, la pareja presidencial. Pero bueno, Jaime Rodríguez el Bronco podría ser otra carta que Movimiento Ciudadano en su momento pudiera manejar. El mismo Dante Delgado, coordinador nacional de la Comisión Nacional Operativa de Movimiento Ciudadano, tiene todos los merecimientos y tiene toda la trayectoria suficiente como también aspirar eventualmente a ser un candidato a la presidencia de la República. En el PRD, bueno, que están de capa caída, pues ¿qué les quedaría? Pues solamente los chuchos, mandar a alguno de ellos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega o el propio Miguel Ángel Mancera, que a Miguel Ángel Mancera se le ve más como priista que como perredista. Pero bueno, pues él anda viendo, a ver, maneja sus propias cartas para ver si puede salir. En el caso del PRI, pues aquí están las imágenes del secretario de Gobernación, Osorio Chong. ¿Qué es el reto que tiene Osorio Chong? Pues es que se resuelva el tema de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, y si este tema es exitoso y aparecen estas personas con vida, pues sería verdaderamente encomiable y de reconocerse el trabajo pues que hacia el interior ha hecho Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy pues todavía hay muchos cuestionamientos. La misma fuga del Chapo impactó en su momento, pues es la tercera ocasión en que se fuga este hombre y y que bueno, pues se supone que la seguridad corre a cargo precisamente de la Secretaría de Gobernación. No ha estado muy bien parado, pues, políticamente hablando, Miguel Ángel Osorio Chong. Se dice inclusive que ya le había presentado un par de ocasiones su renuncia al cargo a Enrique Peña Nieto, pero no le aceptó y lo ha mantenido allí en el cargo de la Secretaría de Gobernación, y él, bueno, pues ha ido recuperando algo de bonos a su favor. Luis Videgaray, pues evidentemente en el caso de Luis Videgaray, la economía, si no prende, si no funciona, si no hay dinero en el bolsillo, si no hay consumo, si no hay empleos, pues evidentemente este hombre no tendrá para nada los merecimientos para ser candidato o para tratar de ser candidato a la presidencia de la República, por más que los intereses internacionales simpaticen con él y pues sí estamos en un mundo globalizado, pero pues también aquí los ciudadanos tenemos que ejercer nuestra opinión y pues exigir resultados, de manera que por eso hemos hablado mucho de la necesidad de que se abra el mercado interno y de que se recaliente la economía para que esto ayude a muchas familias. Aurelio Nuño, ¿qué le ha favorecido? Es de reciente promoción hacia la Secretaría de Educación Pública. Le ayuda mucho que el trabajo difícil,
el trabajo de desgaste le correspondió a Emilio Chuaifet Chemor, y Emilio Chuaifet pues ya se retiró, y ahora Aurelio Nuño es quien está cosechando las las mieles de ese trabajo agotador que llevó Emilio Chuaifet, de manera que pues le ha sido mucho más fácil el poder negociar y el poder trabajar para lucir más. Finalmente, Aurelio Nuño luce más. Recordemos que Aurelio Nuño fue el creador del Pacto por México. Él es el autor intelectual de ese esquema que ha pervertido a los partidos que están dentro del Pacto por México. Con mucha inteligencia, Movimiento Ciudadano no se prestó a la jugarreta que implica el Pacto por México, porque hubiera sido un daño tremendo, como lo está haciendo hacia el interior de los partidos que participaron en ellos. Vean ustedes los problemones que traen PAN y PRD, porque no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay facturas que todavía están cobrando. Manlio Fabio Beltrones sería un cuarto aspirante al BAT, y que pues han dicho que él probablemente no pueda aspirar a ser candidato por ser presidente del PRI, pero de todos modos ahí él se anota, y no dudamos que de tener éxito el PRI en todos los procesos electorales en los que participe, pues Manlio Fabio Beltrones se presente y exija para él la candidatura presidencial. Vamos a ver qué ocurre con este hombre que es un viejo lobo de mar, un gran zorro, y que bueno, ahora tiene capturado la función del PRI, y ese sería algún otro aspirante presidencial. En el caso de Morena tenemos, ya sabemos, a Andrés Manuel López Obrador. En las más recientes encuestas sigue encabezando preferencias. Por ahí se decía que Margarita Zavala también estaba punteando y que ya le competía. Pues la verdad es que esta sería la tercera ocasión en la que Andrés Manuel López Obrador busque la presidencia de la República. Ha creado su propio partido y pues ha desfondado al PRD. El PRD es el gran perdedor de las maniobras de Andrés Manuel López Obrador. El PRD está de capa caída y bueno, pues está perdiendo adeptos, está perdiendo prestigio, está perdiendo porcentajes. Los resultados de la elección intermedia en el Distrito Federal hablan por sí solos. Muchos de estos pues los suplió Morena ahora, y en fin, que es un collage interesante de lo que va a ocurrir. Miguel Ángel Mancera, que ya hemos dicho, pues se le nota más como el que le hace el trabajo sucio al PRI y no tanto velar por el PRD, pero él mismo ha de saber que el PRD anda como anda precisamente porque pues metido en el Pacto por México, pues adquiere compromisos inevitables que tienen que cumplirse, y ahora los costos se están pagando terriblemente. Ese es el problema de confraternizar con el gobierno federal, que hábilmente puso una zanahoria enganchada, y quien se quiso enganchar pues lo hizo. En el caso de Acción Nacional, ya sabemos, Gustavo Madero, el gobernador Rafael Moreno Valle de Puebla, y Ricardo Anaya, el presidente del PAN, que bueno,
sabemos también que no creemos que él pueda con el paquete. Está verde, está bisoño todavía, pero bueno, tiene derecho finalmente a ejercer sus aspiraciones. Lo que sí es curioso comentar es que en el caso de los tres partidos principales, los tres tradicionales partidos, se quejaban mucho de Andrés Manuel López Obrador, de que estaba utilizando el presupuesto para autopromocionarse. Bueno, pues yo preguntaría a Agustín Basabe y preguntaría a Ricardo Anaya, que salen en spots igualmente, también tienen aspiraciones, lo que pasa es que no los dicen. Y en el caso de Andrés Manuel, pues Andrés Manuel sí claramente es visible que va por un tercer intento y así lo ha dicho. Pero entonces, no se quejen de cosas que finalmente ellos mismos también hacen o utilizan. Que bien juzgar a otros viendo la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Margarita Zavala, que también entra en el paquete de los panistas, aunque no se sabe bien si realmente la van a aceptar o no. Ella ha como amenazado ser candidata independiente, pero no quisiera ella, hasta donde sabemos, lastimar o fragmentar aún más la división interna que hay en Acción Nacional. El Partido Verde, pues ¿qué podemos decir? Ahí está el figurín, Manuel Velasco, y Manuel Velasco es digamos que es un elemento que van a manejar muy parecido a Enrique Peña Nieto. Van a manejar igual, ya lo hicieron, o se casó con una actriz, su matrimonio, su boda generó también muchas pues novelas, y bueno, pues el Verde finalmente tendrá un candidato propio en la persona de Manuel Velasco y su esposa Anaí. Vamos a ver si prende el mismo concepto mercadotécnico artístico en el que se ha enfocado la política mexicana. Tenemos aquí algunos ajustes de carácter técnico. Estamos revisando. De repente la señal nos hace algunas bromas técnicas. Vamos a ver si se puede destrabar una imagen que está congelada. Bien, ya está repuesto aquí el panorama. Decíamos, Manuel Velasco es la figura que ahora el Verde va a promover de cara a la elección presidencial. Lo que es importante establecer también aquí es que el Verde probablemente no entre en alianza con el PRI. Ya al PRI le cuesta mucho trabajo hacer alianza con el Verde porque ya le hizo demasiados trabajos sucios y ya lo desgastaron demasiado. Tan es así que bueno, pues ya el colmo fue la actuación o el problema que se presentó con Arturo Escobar, al que hicieron subsecretario de Gobernación y después lo tuvieron que retirar ante la serie de acusaciones de mal manejo de fondos que ya se le venía siguiendo desde antes. Y bueno, entonces seguramente el destino del Verde será a lo mejor por ahí estar en alianza con alguno de otros partidos paraestatales, Nueva Alianza probablemente, el PT o hasta con Encuentro Social, pero más bien Encuentro Social va a ser alianza con el PRI, va a ser el nuevo aliado del PRI. Les redituó muy bien la manera en la que
estuvieron trabajando en las elecciones intermedias. Curiosamente, Encuentro Social obtuvo más de 80,000 votos en Hidalgo. ¿Quién pudiera pensar que eso llegara a ocurrir? Pues evidentemente ahí hubo mano negra, de alguna manera, para hacer creer o pensar que Encuentro Social tiene un gran crecimiento. Es artificial y lo veremos más adelante en las siguientes elecciones. De hecho, en Colima, Encuentro Social, Nueva Alianza, mismo Morena, perdieron su registro local. ¿Por qué? Porque pues son partidos, muchos de ellos temporaleros. Esa es la verdad. Son artificiales y aquí sí, permítanme expresarlo con mucho orgullo y satisfacción, Movimiento Ciudadano está destinado, porque lo está trabajando con mucha seriedad, con mucha formalidad, un trabajo cívico, serio, formal, que nos acredita públicamente como una institución, la de mayor crecimiento en los últimos años. Y eso es una satisfacción particular y de toda la familia de Movimiento Ciudadano, que vemos que las cosas pian pianito van construyéndose de acuerdo a pues al esfuerzo, al empeño, a la capacidad y talentos que estamos generando a lo largo y ancho del país. Pues el tema de los recursos de campaña, aquí está Dante Delgado, que es uno de los aspirantes potenciales, y que bueno, finalmente estaríamos buscando generar una plataforma amplia, un frente amplio, progresista, donde se participe. Esa es la idea de Dante Delgado Ranay, que por cierto ha utilizado con mucha habilidad el tema de el programa El Médico en tu Casa, que son brigadas médicas que visitan casa por casa con medicamentos gratuitos. Evidentemente todo es patrocinado por el gobierno de la Ciudad de México, y este programa que ha sido exitoso, pues ya se lo han pedido a Miguel Ángel Mancera en algunas otras zonas del país, en algunos otros estados, y él ha ido gustoso a presentar este programa porque le sirve de alguna manera de promoción pública para que lo conozcan no solo en el Distrito Federal, sino en otras entidades del país, y estar preparado para cuando llegue a tomar la decisión importante o cuando ocurra la decisión importante, y él ya por lo menos tendrá por ahí algo de capital político construido. En el caso del Movimiento Ciudadano, pues ya decíamos, está, además de Dante Delgado, quizá el Bronco, Marcelo Ebrard, Enrique Alfaro, y los independientes,
que también ese es un tema interesante. Los candidatos a la presidencia de la República independientes, pues el que se ha notado desde hace mucho, Jorge Castañeda, ex canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, gobernador ahora sin partido allá en Nuevo León, Pedro Ferriz de Con, el comentarista y periodista que aquí es interesante. Pedro Ferriz de Con estuvo manejando hace algunos años una petición pública para recabó firmas para eliminar a los plurinominales y sacó 5 millones de firmas. No es cualquier cosa. Y yo creo que la apuesta de él es precisamente que toda esa cauda de simpatizantes que él llegó a tener, pues ahora lo puedan respaldar de cara a el trabajo en la presidencia, en una candidatura presidencial. Yo diría que no está alejado de la realidad. Creo que fue un buen ejercicio el que realizó Pedro Ferriz de Con como ciudadano, como líder de opinión, y pudiera ser que llegara a tener un buen impacto, mucho más que algunos de los que aparecen en esta fotografía, en esta imagen, como los independientes. Pero los independientes pues se van a ir acumulando semana a semana, así como pronósticos deportivos. En cuanto alguien sienta que tiene deseos o que no le hacen caso en los partidos, bueno, a lo mejor pueden. Y ahí hay que ser muy cautos también. Como ciudadanos tenemos que tener esa capacidad de análisis de la que hemos venido hablando, porque el PRI va a prohijar, por supuesto, la aparición de más candidatos a gobernadores, a alcaldes independientes. ¿Para qué? Para pulverizar las preferencias, porque así, dividiendo, cada vez habiendo muchos más actores participando, pues mucho más fácil obtener el triunfo. Esa es la tesis que maneja el PRI. Va a manejar todas sus cartas desesperadamente, porque sabemos y se sabe que la economía va a estar muy compleja, y no tanto quizá internamente por malos manejos o ineficiencias, que eso ya existen, sino porque el mundo ha entrado en una etapa de recesión muy complicada, y pues seguramente esto inevitablemente impactará no solo a México, sino a muchos países en el mundo. De manera que habrá que echar a andar la imaginación para que haya nuevos derroteros en materia de imaginación política, y que no vayan a darles una desagradable sorpresa en el PRI, porque ya la gente francamente sí está harta de ellos. Lo que pasa es que apenas se está construyendo el nuevo México que va a despertar. Y en ese nuevo México que va a despertar, yo quiero cerrar esta intervención con la visita del Papa Francisco. Es curioso que hacia finales de año, por ahí de septiembre, octubre, alguien preguntaba si el Papa tenía pensado venir a México, y la respuesta de la Santa Sede fue que no pensaba en estos tiempos venir a México a visitar esta nación. Sin embargo, a la vuelta de algunas semanas y hacia finales de noviembre se anunció la visita formal del Papa Francisco a nuestro país, visitando 5 sedes, y que de alguna manera representarían temas como los de la injusticia, los de la marginación, los de la inequidad. En fin, va a ir a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, va a estar en Michoacán, en Uruapan, va a estar en Ciudad Juárez, va a visitar Maquiladora, desde luego en la Ciudad de México, se reunirá con
el presidente de la República. Y bueno, pues es un hombre que estará en Ecatepec, en el Estado de México, en donde también hay una alta marginalidad y es una de las zonas más violentas del país. Acabamos de ver la estadística y el Estado de México tiene los homicidios dolosos acumulados en mayor medida. Entonces, bueno, el Papa viene como mensajero de paz, viene a tratar de que seguramente la actitud cambie de esta angustia, esta desesperación que en muchos sectores del país hay por las condiciones tan difíciles a las que nos hemos visto sometidos a lo largo de tanto tiempo, pues que sean distintas, que sean diferentes y que veamos la vida de alguna manera pues con un poquito de mayor positivismo, con un poquito de mayor serenidad y que tengamos fe en que si hacemos nuestro trabajo como ciudadanos, pues también podamos contribuir a que desarrollemos esta nación. Estos son los temas básicos. Hay muchos más, desde luego, pero pues es imposible en tan corto tiempo abarcarlos a todos. Agradeceremos las preguntas que ustedes tengan, enviarlas a mi correo electrónico para que en el curso de los siguientes días sean respondidos a todos ustedes. Nos encantará recibir su retroalimentación. Este es un ejercicio inédito, novedoso dentro de Movimiento Ciudadano, que pues es un privilegio encabezar el mismo y nos dará mucho gusto si ustedes están interesados en que este servicio pueda ser reproducido en otras oficinas de Movimiento Ciudadano en el país, con mucho gusto lo hacemos, o en el propio Estado de México, desde luego, estamos dispuestos a ello. Y decirles también que el día miércoles 11 de enero, a ver, vamos a ver si es de febrero, miércoles vamos a ver, déjenme sacar aquí, el día primero es el lunes, el día 8, 9, el día 10, el miércoles 10 de febrero vamos a presentar esta misma conferencia, la vamos a transmitir a todas las coordinadoras estatales de Movimiento Ciudadano a las 11 de la mañana, miércoles 10 de febrero, para que si de alguna manera quieren correr la voz, lo hagan y que esta información exclusiva, preparada, con mucho afán y mucho esmero para ustedes, pueda ser conocida cada vez por un mayor número de ciudadanos que simpatizan con Movimiento Ciudadano. Agradezco profundamente su asistencia a través de estas redes sociales y permanecemos pendientes para una nueva convocatoria. Son ustedes muy amables, que tengan muy buen día, feliz semana y feliz mes y feliz resto del año.